Tomen su lugar, hermanos, muchas gracias. Y vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su actividad sin correr, caminando. Están en la casa del Señor y nosotros nos quedamos también para meditar en el mensaje de este día. Por favor, hermanos, busquen en la palabra de nuestro Dios el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Voy a leer a partir de los versículos 19 hasta el final del capítulo. Así que haré esta lectura en voz alta. Síganla en su lugar, en silencio, con mucha reverencia y con mucha atención. Dice la palabra de Dios así en Lucas 16, 19 al 31 lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a hacer una oración, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro, con gratitud en el corazón, te damos las gracias por tu palabra que ha sido leída, por este culto en el cual, Señor, hemos alabado tu nombre con todo el corazón, por cada uno de los testimonios que hemos escuchado, que son de grande bendición y de edificación para nuestra vida, porque nos hablan, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Ahora, Señor, después de haber leído esta porción de la Escritura Sagrada, suplicamos también de ti la bendición para cada uno de los que nos encontramos aquí, para un servidor, para que exprese un mensaje claro, un mensaje nítido, un mensaje fiel de tu palabra y llegue al corazón de los oyentes. Te lo suplicamos con humildad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de pasar a la predicación, 3 cosas que debo anunciar. A los hermanos que se van a bautizar el próximo domingo, 5 minutos, por favor, allá en la oficina después del culto. También les recuerdo que el próximo viernes tenemos velada de oración de 8 a 12 de la noche. Suplicamos sobre todo la presencia de todos, pero también de los hermanos que hayan sido bendecidos por Dios con un automóvil, con un carrito, con una camioneta, para que al final nos ayuden a llegar a casa con toda seguridad, hermanos. Y también quiero pedirles que estemos orando por nuestro hermano Jorge López, ya que él no pudo venir en este día y
nuestra hermana Betty se tuvo que retirar. Sigue enfermito nuestro hermano. Él parece que un medicamento que le dieron está haciendo una reacción desfavorable y ha tenido algunos síntomas que le han ocasionado molestias y no está entre nosotros. Les pido encarecidamente a todos, hermanos, que nos llevemos esto como una petición de oración ferviente a Dios por nuestro hermano Jorge López, y si pueden visitarle o llamarle, será de grande bendición. No dejen de hacerlo, por favor. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la predicación de esta hora. El sermón se titula La descripción práctica que Cristo hace del ateo. Repito, la descripción práctica que Cristo hace del ateo. Ahora, un ateo es quien con el pensamiento, con sus palabras y con sus acciones pretende negar la existencia de Dios. Y un pasaje de la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, ya decíamos que la palabra necio, porque dice el necio en su corazón, la palabra necio quiere decir ignorante, imprudente, falto de razón, terco, obstinado y porfiado en lo que hace o dice. Bueno, seguimos adelante. Lo interesante en el proceder del ateo es que su única base sobre la cual funda su sentir es por el solo hecho de no ver físicamente con sus ojos a Dios, aunque sus ojos vean la creación divina en un mundo hermoso que el mismo ateo habita. Por esa razón, vean qué interesantes palabras dice el Señor Jesús, escúchenlas. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El razonamiento del ateo le dice que solo puede creer en lo que ve, oye, huele, gusta, palpa o siente, basando su conocimiento y seguridad únicamente en los sentidos primarios, los cuales pueden ser inciertos, inseguros o engañosos, ya que no permiten acceder al nivel de la experiencia espiritual de la fe. Y la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y de esta fe Pablo también expresó, por fe andamos, no por vista. La conducta del ateo es tan radicalmente peligrosa que el Señor se refiere a ella en el pasaje leído, del cual se desprenden 5 pensamientos que nos presentan la descripción práctica que Cristo hace del ateo. Así que vamos a ver 5 pensamientos que nos describen en su forma práctica, no tanto en su forma intelectual, porque ya sabemos lo que el ateo cree, más bien no cree en Dios, no cree, lo niega, no existe. Pero vamos a ver la descripción práctica, cómo actúa, es lo importante, porque muchas veces con su actuar niega su pensar. Pero vamos a ver 5 pensamientos básicos. Miren, el primer pensamiento dice así: el ateo solo piensa y busca la riqueza y comodidad terrenal. Vean lo que dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahora, esto no quiere decir que todo ateo sea una persona rica, pero el concepto que yo dije es que el ateo solo piensa y busca la riqueza y comodidad terrenal. Hay ateos pobres, sí, hay unos muy miserables que no tienen nada porque, bueno,
no se han puesto a trabajar, no han hecho qué sé yo, pero aquí no se refiere tanto a la condición económica, sino a lo que el ateo piensa y busca. Justamente porque es un ateo y no cree en Dios, no le interesa la vida del más allá, porque ni siquiera cree que hay una vida más allá. Él solamente cree en una vida, la que hay aquí. Él solamente cree en algo, en lo que tiene, porque como no puede tener a Dios en su corazón mediante Cristo, él quiere tener su propia seguridad. El ateo, aunque sea un ateo, necesita cierta seguridad también, y claro que la busca, claro que piensa en ella, pero la busca y la piensa en cosas terrenales. Obviamente, lo que al ateo, como a mucha gente sin Cristo, le da seguridad, es esto: la riqueza. La riqueza que le va a permitir vestirse y vivir espléndidamente. Porque, bueno, eso es solamente lo que en esta tierra ofrece a los hombres: riqueza, posición, lujos, comodidad. Y hasta los cristianos, muchos buscamos todo eso, al grado de que a veces nos comportamos como un ateo, olvidándonos de nuestro Dios, dejando los cultos por estar ocupados en más que tengo que tener. Y a veces nos parecemos al ateo. Pero el ateo no es que tenga razón, pero es comprensible. No cree en Dios, tampoco cree en Cristo, menos en el Espíritu Santo que pueda obrar. Él cree en lo que ve, en lo que oye, o lo que huele, lo que gusta, lo que siente, lo que toca. Esas son las cosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Por eso es importante decir esto, en esta descripción práctica que Jesús o que Cristo hace del ateo. El ateo solo piensa y busca la riqueza y comodidad terrenal, pues porque solo a eso puede aspirar. Bueno, puede aspirar a Dios, pero no quiere. Solo a eso quiere aspirar. Solo eso es lo que busca. Y entonces, hermanos, vamos a ver qué dice Isaías. Vamos, por favor, allá a la profecía de Isaías. Vamos a buscar el capítulo 22. Isaías 22. Y vea lo que nos dice el versículo 13. Isaías 22, 13 dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Esta era la condición de un pueblo del Señor rebelde, que aún en los días de Jesús, luego en los días de Pablo y al día de hoy, en eso está ocupada la humanidad atea, que no cree en Dios, en este gozo y alegría. Pero ¿en qué gozo y cuál alegría? La que da esto, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Aquí tenemos entonces cómo el ateo solo piensa y busca la riqueza y comodidad terrenal, porque es terrenal, porque no es espiritual, porque no tiene al Espíritu Santo. Como dije, en el ateo se entiende, pero en el cristiano, que a veces actuamos como el ateo, no se entiende. No se entiende. Y en el ateo no podemos esperar otra cosa, porque él actúa conforme a la carne, porque no tiene a Cristo y es carnal, es 100% carnal, terrenal, humano. Y bueno, Cristo está haciendo esa descripción del ateo cuando habla de este hombre rico, que aunque la Biblia no lo menciona, los eruditos han llegado a la conclusión que este hombre rico se llamaba Epulón, ¿verdad? De Lázaro sí se nos menciona su nombre,
Por lo tanto, esta no es una parábola, aunque mucha gente al final, en sus Biblias, hay Biblias que lo ponen como la parábola del rico y Lázaro. Las parábolas no hay nombres personales, las parábolas no mencionan nombres personales. Esta es una historia y fue real. Tenemos a Lázaro y este hombre rico es Epulón, ¿verdad? Entonces, acabamos de decir el primer pensamiento. El ateo solo piensa y busca la riqueza y comodidad terrenal. ¿Por qué? Porque dice, mañana moriremos, ahí termina todo, no hay más allá. Esto es lo que tenemos que vivir, esto es lo que hoy tengo, hoy lo disfruto, mañana no hay nada, no existe. Bueno, eso piensa el ateo y eso es lo que busca. Aquí lo que nos importa es que a veces los cristianos actuamos como ateos, cuando el trabajo y los compromisos del mundo nos hacen dejar a Dios de lado, porque allá está nuestro compromiso, y el primer compromiso debe ser aquí, hermanos, porque de Dios tenemos todo, porque a Dios nos debemos, porque Cristo murió por nosotros, porque nos salvó y nos perdonó nuestros pecados, porque nos ha dado un lugar en gloria, porque nos ha dado su Espíritu, porque nos ha dado un cuerpo espiritual que es la iglesia a la cual pertenecemos, y que cuando nos bautizamos prometerle serle fiel hasta la muerte, y muchas veces no lo hemos hecho. Por eso es que me importa hablar de esto hoy. Vamos a ver el segundo pensamiento en esta descripción práctica que Cristo hace del ateo. Y este segundo pensamiento dice que el ateo puede llegar a ser un ser egoístamente insensible. Sí, repito, el ateo puede llegar a ser un ser insensiblemente egoísta o egoístamente insensible. Volvamos allá a Lucas 16 y vean lo que dicen los versículos 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué interesante, hermanos, qué interesante lo que estamos diciendo. ¿Cómo el ateo puede llegar a ser esto? Un ser egoístamente insensible. Ahora, yo conozco a algunos ateos que son muy desprendidos, muy humanos, que son muy caritativos, pero realmente es no por un amor genuino, es por una posición, por ganar cierto estatus o renombre, ganar un reconocimiento en la tierra, de ser reconocidos, de ser respetados, de ser admirados. Sin embargo, bueno, qué bueno que sean generosos. Pero lo más interesante del ateo es eso. Es un ser egoístamente insensible. ¿Y saben por qué en primer lugar? Porque se cierra a creer en Dios, en Cristo. Se cierra. Y el Señor nos ha dado esa sensibilidad para identificarnos con un creador, con el Dios creador. Pero el ateo se cierra, endurece su corazón y lo cierra. Y tan es así que se nos menciona de este hombre rico llamado Epulón, que tenía a las puertas de su casa, a las puertas de su castillo, de su mansión, del lugar donde él vivía, a un hombre que no era nada de él, aunque era un prójimo, era un paisano, era un lugar, alguien conocido, estaba a la puerta de su casa, seguro lo veía, pero lo ignoraba. Y dice que aquel hombre se llamaba Lázaro. Nos menciona la condición tan triste. Dice que estaba echado. Eso ya nos dice mucho. Una persona que está echado es porque no puede moverse, porque no puede valerse, porque no puede caminar, porque no puede ser autosuficiente. Estaba echado, dice, y además se nos dice lleno de llagas. Ahora ya entendemos más la condición. Un hombre enfermo y seguramente gravemente enfermo. Es interesante que muchas veces la Biblia menciona enfermos
a los cristianos o a los creyentes o a los piadosos. Aquí vemos un caso de un hombre a quien Dios mismo seguramente había puesto ahí a las puertas de aquel para que aquel lo ayudara, ya que aquel tenía riqueza y posición, pero no lo hacía. Dios le estaba dando la oportunidad al ateo de hacer algo por su prójimo, y el ateo, como dijimos, puede llegar a ser un ser egoístamente insensible. Y cuando se vuelve insensible primeramente a Dios, que le da las oportunidades de mostrar amor, que le da las oportunidades de sentir el amor que Dios tiene por la humanidad. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis podéis hacerles bien. Cuando queráis. Y el creyente, el que tiene temor de Dios, siempre quiere ayudar a la gente. Por lo menos siempre trata o intenta hacer algo. Pero este hombre ateo se había vuelto eso, un ser egoístamente insensible. Ahora, es cierto que al día de hoy ya hay un ejército de mendigos por la calle a todas horas. Apenas se para usted en el carro, en el alto, y ya llega el que le ensucia el carro porque se lo va a limpiar, pero se lo deja peor. Y ya llega el que le pide, o el que le vende, o el que echa fuego y echa maromas, y todo el mundo está pidiendo dinero. Pero yo no sé si realmente son necesitados o no. Yo los veo enteros. Yo ya quisiera echar las marometas que echa uno allí. Con esa salud, créanme que yo no estaría allí echando marometas en la calle. Yo estaría haciendo algo de provecho, porque está entero, porque está sano. Y ya sabemos que muchos de ellos están detrás de ellos, hay una mafia que los explota. Pero una persona verdaderamente necesitada se ve, y usted la ve. Aquí había un hombre echado, tirado, lleno de llagas, que además ansiaba saciarse, ya no de los manjares, sino que dice de las migajas que caían de la mesa del rico. Qué interesante, ¿verdad? ¿Hasta dónde una situación pone Cristo, pone el Señor para probar ese amor? El amor de Dios en el corazón humano. Cuando no hay amor de Dios, hermanos, la gente se vuelve así, insensiblemente egoísta. No piensa en los demás, no le importan los demás, especialmente cuando hay verdadera necesidad, una necesidad genuina. Y el ateo solo piensa en él. ¿Por qué? Porque no piensa en que existe Dios. Porque cuando Dios existe y mora en el corazón de la persona, o por lo menos le hace sentir que Dios es una realidad, mucha gente, por el solo hecho de que sabe que Dios existe, se detienen de hacer males, nomás por saber que Dios existe. Y este personaje, teniendo ahí a la puerta de su casa un hombre al que podía, aunque sea, darle de comer para que saciara su hambre, lo dejó allí. Dice que más se compadecían de él los perros que venían y le lamían las llagas. Yo aquí antes no entendía esta expresión. Bueno, la entendía, pero no estaba muy seguro cómo es que los perros iban y le lamían las llagas. Después entendí algo interesante, cómo la saliva del animal, aún la del hombre, pero la del animal más que la del hombre, tiene la capacidad de curar, de sanar, de cicatrizar. Muchos animales no pueden ir al doctor y decir: me duele aquí, cúrenme. Pero su saliva y estarse lamiendo van haciendo que la piel cicatrice, que la piel sane. De manera que parece que los animales se compadecían más de este hombre, porque dice que eran los perros que venían y le lamían las llagas. Cuando yo era más joven, yo pensaba que los perros tenían hambre y mejor se iban a alimentar de este hombre, pero no. La verdad es que muy seguramente aquellas migajas que caían de la mesa eran los perros que se la comían. Y eran los perros que también
se compadecían más de este hombre. Lo interesante aquí es ese egoísmo insensible de la gente que no cree en Dios. Y miren, vamos a ver qué dice Lucas 12, por favor. Lucas 12. Vean lo que dicen los versículos, Lucas 12. Los versículos 15 al 21 que dicen así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, fíjense aquí cómo no se menciona nombre de nadie, porque esto sí es una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros o tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de esa insensibilidad del ateo, que solo piensa en él y no en otros. Y aquí se nos presenta otro hombre que su propiedad había producido mucho. Dice que produjo tanto que tuvo que derribar los primeros graneros donde almacenaba todo lo que ya tenía. Había producido tanto su tierra que tuvo que derribarlos para acaparar. Ahí hay una insensibilidad egoísta. Qué diferente que hubiera dicho, bueno, mis graneros están llenos, esto es para los pobres, que coman lo que quieran. Que coman lo que quieran. Qué diferencia. Pero no. Ya están llenos, no cabe ni un grano. Hay que construir nuevos. Háganlos más grandes porque que ni un grano se pierda. Que ni un grano. Y una vez que ya retuvo toda aquella riqueza, aquellos granos, aquella cosecha, entonces se disponía a disfrutarla. Y dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos. Dice años, no dice días, no dice semanas, no dice meses, dice años. Cuánto egoísmo que pensar en años futuros nomás en él. Repósate, come, bebe, regocíjate. Igual que aquel hombre rico llamado Epulón, que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez, igual de egoísta, que no quería tanta producción que la comieran los pobres. Yo creo que ni las aves, yo creo que se la pasaba todo el día espantando pájaros y corriendo a los animales. Y aquel hombre que tenía a aquel miserable a su puerta y no hacía nada por él, insensiblemente egoístas. Claro que el Señor termina diciendo, pero Dios le dijo, necio. Y recuerda lo que dijimos, lo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Como digo, en el incrédulo, en el ateo, lo entendemos. Pero que a veces los cristianos actuemos igual, dejando a Dios que nos da la capacidad de vivir, de salud, de trabajar, de producir, y que luego lo desplacemos por esa bendición de Dios y abandonemos el templo y no vengamos a los cultos y nos olvidemos de nuestro compromiso con Él. Eso es lo más triste, hermanos, porque allí hay ingratitud. Allí hay una ingratitud que no tiene palabras, de veras. Por eso es importante, hermanos, en este segundo pensamiento, decir cómo el ateo puede llegar a ser un ser egoístamente insensible. Tercer pensamiento, y volvemos a Lucas 16, y el tercer pensamiento dice que el ateo camina sin saberlo
o sin importarle hacia un destino terrible. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 22 y 24 de Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, vean qué interesante, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué interesante. ¿Hacia dónde camina el ateo? Lo vimos en la lectura pasada de aquel hombre rico que había producido tanto. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? ¿De quién será? Cuando dice Cristo en esa parábola, necio, que Dios le dice necio, el necio es el que se ha de condenar porque no cree en Dios, porque es egoísta, porque es una persona que solo piensa en él, un ególatra. Y aquí tenemos otra vez esa misma. Camina sin saberlo o sin importarle, puede ser los dos casos, hacia un destino terrible. Un ateo, usted le puede decir la realidad, vas en camino de condenación, no me importa. Habrá algún ateo que no sabe, y a lo mejor si usted le habla, entonces se entrega a Cristo, pero sabrá. Pero mucha gente sin saberlo o sin importarle van hacia un destino terrible. Entonces dice que el rico murió también y fue sepultado, pero ya después de esa muerte despertó y vio su verdadera condición para la eternidad. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Sí? Un destino terrible. No lo podemos imaginar, hermanos. El infierno, por más que la Biblia nos describe con palabras y con ejemplos terrenales, no se aproximan ni siquiera poquito a la realidad de lo que es el infierno. Obviamente el ateo, así como niega a Dios, niega también al diablo. Si niega a Dios, niega el cielo. Si niega al diablo, niega el infierno. Obviamente. Para él esas son fantasías, son engaños manipuladores para tener a la mente reprimida, para no hacer lo que quieren hacer. Y no, aquí no a nadie le decimos lo que no quiera o no deba hacer. Aquí decimos lo que es bueno y malo, pero usted sabe lo que hace. Si hace lo bueno, el Señor le bendecirá. Si hace lo malo, las consecuencias las tendrá que enfrentar. Así de simple. Pero es obvio que Dios a nadie le impide hacer lo malo, aun cuando sea un creyente. Si usted decide hacer lo malo, usted lo hará conscientemente, estará desobedeciendo a Dios. Nada más las consecuencias las tendrá que asumir, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que estamos diciendo. Cómo el ateo camina hacia un destino terrible. Mire lo que dice Mateo. Vamos por favor al Evangelio según Mateo, que nos describe esta realidad. Mateo 7. Vea lo que dicen los versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14 dicen así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué interesante, ¿verdad? Cómo ese destino terrible en esta vida es tan amplio, tan ancho, tan cómodo de caminar, porque todo el mundo va a sus anchas, todo el mundo va como se le da la gana, haciendo lo que quiera. El camino que lleva a la vida eterna es angosto, es sinuoso, es difícil. Por lo tanto, es un camino en el que cada vez más nos tomamos de la mano de Dios y dependemos de Él. Y aún la entrada a esa puerta es estrecha. No entra cualquiera. El rico camina con todo su lujo y con todas sus cosas, y a donde va quiere entrar con ellas. Recuerde lo que hacían los faraones y los antiguos, cómo los enterraban con toda su riqueza y su oro. Lo voy a necesitar en la otra vida, todo.
y los enterraban en aquellas pirámides que luego eran selladas y al final mataban a los que los habían enterrado para que no supiera nadie volver cómo llegar a ese camino en esas tumbas donde eran enterrados los faraones con toda su riqueza, con toda su esplendidez. Allí iban a morirse porque se querían llevar. En ese egoísmo era tanto que no dejaba nada a nadie. Creían que hasta en la muerte lo iban a necesitar. Por eso es que ese camino que lleva a la perdición con un destino terrible es tan ancho, para que la gente vaya como se le dé la gana. Comamos y bebamos, mañana moriremos, ahí acaba todo. Así que ahorita disfruta, haz lo que quieras. Hace años yo fui a dar con un psicólogo, hace muchos años. Gracias, ahora estoy en las manos del psicólogo espiritual. Pero en aquel tiempo yo tuve una crisis entre muchas que llegué a tener y llegué a un psicólogo que me dijo: su problema es que usted muy reprimido, haga lo que se le da la gana, lo que le venga en gana, si quiere hacer esto, si quiere hacer lo otro, emborracharse, drogarse, acostarse con quien se le dé la gana, haga todo lo que quiera. Esa fue digamos, la receta de aquel gran sabio psicólogo. ¿Saben qué? Eso es lo que hace la gente, no necesita receta. La gente hace eso. Y la gente cree que vive feliz, porque ese camino es tan ancho que nadie nos estorbamos, todo el mundo va ahí como se le da la gana. Pero desgraciadamente camina sin saberlo, sin importarle, hacia un destino terrible. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. La palabra Hades quiere decir lugar para los muertos o de los muertos, pero es un sinónimo de infierno. De manera que el ateo camina sin saberlo al infierno, aunque él diga que no existe. Es como yo les he dicho varias veces, es como si yo abro esta puerta, me salgo a medio patio, levanto la mano y digo: no hay sol. No, están todos mal, no hay sol. Así de ridículo me vería. Y así de ridículo es el necio cuando niega a Dios, cuando niega el infierno, cuando niega la realidad de que en esta vida no lo es todo, de que esta vida no lo es todo. Vamos a ver un tercer pensamiento que describe prácticamente al ateo, ¿verdad? El cuarto pensamiento es que el ateo y el creyente recibirán lo que por justicia les corresponde. Ahí otra vez Lucas 16, vean lo que dice el versículo 25 y 26. Lucas 16, 25 y 26 nos dicen: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, fíjense, qué impresionante. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es obvio, hermanos, en esta vida todo tiene un final. Y no me refiero a la muerte. El final de la vida terrenal sí es la muerte, para cristianos y no creyentes. Pero hay un final, o sea, un colofón con lo que va a cerrar esta vida. Es con un destino. Un destino. Y cada uno, el creyente y el ateo, recibirán lo que por justicia corresponde. Ahora era justo que Lázaro fuera consolado allá, en el cielo. El ateo tuvo la oportunidad de brindarle consolación, de brindarle apoyo, de brindarle ayuda, y no lo hizo. El Señor le está diciendo: te di la oportunidad de a tú consolarle, ayudarle. ¿No lo hiciste? Ahora aquí estamos haciendo esto. Pero a ti te fue dado muchos bienes
con cuáles hacer bien y no lo hiciste. Ahora estás recibiendo los males que por justicia te corresponden. ¿Para qué trabajamos tanto, hermanos? ¿Para qué queremos tanto? Yo sé que aquí no hay ningún Rockefeller ni nada de eso, ¿verdad? Pero nos desvivimos teniendo más y más. Y a veces hay gente que no tiene ni siquiera las cosas que a usted ya le sobran. Cuando digo que le sobran, me refiero a cosas que tenemos ya en exceso o de más. Esta mañana que yo estaba vistiéndome para venir al templo, me di cuenta cuán cantidad de camisas tengo. Y que muchas de ellas creo que en años no me las he puesto y ahí están. Y me di cuenta cuán acaparadores somos, a veces hasta sin darnos cuenta. Cómo acaparamos, cómo vamos como aquel hombre extendiendo más el granero. No, el closet ya no me cabe, un closet más grande, invadimos el del hijo, el del esposo. No, aquí te van mis tiliches y los acomodamos y ya. Porque no los queremos dar a nadie. ¿Cuándo te los ponen? A ver cuándo, no lo sé. Decía un hermano, no hombre, si mi esposa tiene zapatos, dice, pues ni que fuera pulpo, pues que se puso. Yo nomás con estos años, dice, vea, no le caben en el closet. La hermana nomás se le queda al mismo diciendo, ya verás llegando a casa, ¿verdad? Pero bueno, así somos, hermanos, desgraciadamente esa es una realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque un día el Señor nos dará a cada quien el pago necesario, que por justicia nos corresponde, ¿verdad? Acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Qué triste, pero qué real para este ateo, para el ateo que no imagina que los bienes que Dios le ha dado en esta oportunidad, en esta vida, son la oportunidad de entregarse a Él y de hacer el bien por amor a Cristo, por un servicio al Señor, y los está desperdiciando. Y se la pasa usando toda su salud, energía, posesiones, riqueza, comodidad o lo que tenga para negar a Dios, que le ha dado todas esas bendiciones que tiene. Como aquel, no, a mí Dios no me ha dado nada, yo me lo he ganado todo, yo lo he trabajado, a mí Dios no me ha dado nada. Eso dicen eso, no hay Dios, no hay Dios, niegan a Dios, ¿verdad? Vamos a ver, por favor, un pasaje de todos conocido. Vamos al profeta Daniel, allá en el capítulo 12, versículo 2, muy conocido. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Como dijimos, el ateo y el creyente recibirán lo que por justicia les corresponde. Y es justicia, hermanos, y es justicia de Dios. Porque en esta vida tuvieron la oportunidad de hacer justicia y no la hicieron. Y es justo que si ves a alguien sufriendo en verdadera necesidad, lo ayudes. Dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿verdad? En el día malo, Dios lo librará. Bueno, aquel hombre había llegado a ese día malo y ya no podía ser librado. Era justo ahora que pagara toda su maldad, su insensibilidad. Vamos a ver el quinto y último pensamiento de esta descripción práctica que Cristo hace del ateo. Volvamos a Lucas 16 y vamos a decir como quinto y último pensamiento que el ateo existirá eternamente atormentado por negar en vida al Hijo de Dios y al Padre. Versículos 27 al 31 dicen, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi hermano, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué sacamos aquí por lección? Bueno, en primer lugar, como dijimos, el ateo va a existir eternamente atormentado en el infierno. La razón: haber negado al Hijo y al Padre. Moisés y los profetas hablaban de Dios y de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de profecías del Mesías prometido. Cuando aquel hombre llamado Epulón, que era un judío, porque está Cristo hablando de un hecho sucedido de entre ese pueblo de los hebreos, conocía la palabra de Dios. Tal vez sabía de Dios. Es más, tal vez creía que Dios existía, pero como buen ateo lo negaba con sus hechos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? En realidad, cuando ignoró a aquel hombre llamado Lázaro, a quien negó era a Cristo y a Dios el Padre. ¿Sí? Por eso el Señor Jesús allá en Mateo 25 dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y en cuanto no, o por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces realmente a quien se niega en la práctica es a Dios y a su Hijo Jesucristo, aunque la gente diga: sí, sí, creo en Dios. Creo, pero solamente en forma intelectual. Y así no tiene sentido, porque también dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Vamos a ver qué dice por Mateo 10. Mateo 10, hermanos, ya casi terminamos, para que vean qué importante lo que estamos hablando. Mateo capítulo 10. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33 dicen así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Realmente aquel hombre con su actitud había negado a Cristo y a Dios el Padre. Por eso estaba condenado, por eso. Porque el que tiene a Cristo en el corazón se compadece del necesitado. Ahora, fíjense, solamente por agregar, el ateo fue atormentado por 4 cosas básicas. Primera, por la llama de fuego, que ustedes leen en el versículo 24, en su segunda parte, cuando dice: porque estoy atormentado en esta llama. Fue atormentado por el constante recuerdo de oportunidades desaprovechadas. Por eso el versículo 24 dice: pero padre Abraham, pero Abraham le dijo, disculpe, esto es 24. Entonces él, dando voces, dijo: padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de mi dedo en agua. ¿Qué quiere? Mire, cuando estaba clamando al Padre, ahora que ya no había oportunidad, cuando la tuvo, pudo haber clamado, y dice que le envíe a Lázaro. En vida se lo envió y lo tuvo ahí, lo tuvo a las puertas de su casa y no hizo nada por él. Ahora sí quería que lo enviara. Vean el constante recuerdo de oportunidades desaprovechadas. Número 3, el ateo es atormentado también por la acusadora conciencia de grandes bendiciones perdidas. Versículo 23: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La más grande oportunidad perdida de estar allá arriba en el cielo, y no la aprovechó. Y también es atormentado por la eterna separación de la presencia y bendición de Dios, que es la condenación. Vea lo que dice el versículo 26:
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una separación definitiva. Cuando estaba en vida estaba separado de Dios, pero podía llegar a Dios, y Dios le dio la oportunidad y no la quiso. Ahora, después de muerto, la oportunidad había acabado. No hay posibilidad de salir del infierno. No la hay. Y voy a terminar con una anécdota muy bonita, escúchela. Se cuenta de un afamado catedrático ateo, quien dictaba una conferencia sobre la nula existencia de Dios. Al finalizar su discurso, confiadamente retó a cualquiera que tuviera dudas o preguntas a subir a la plataforma y exponer su inquietud. Después de unos momentos, un hombre que era bien conocido por haber sido un alcohólico empedernido, pero más conocido por haber tenido un radical cambio de conducta cuando entregó su vida a Cristo Jesús, aceptó el desafío y pasando al frente, sacó del bolsillo de su saco una naranja y comenzó a pelarla. El sorprendido conferencista le pidió que hiciera su pregunta, pero el recién convertido al cristianismo continuó imperturbable pelando su naranja, al término de lo cual se la comió. Cuando terminó de comérsela, se volvió al catedrático y le preguntó: ¿me puede decir si la naranja estaba dulce o agria? No me pregunte tonterías, respondió el orador, visiblemente enojado. ¿Cómo puedo saberlo si yo no la probé? Entonces el exadicto le respondió: ¿y cómo puede usted saber algo de Dios si nunca ha probado su gran amor en su pobre vida? El verdadero ateo no solo es el que niega la existencia de Dios, sino también lo es quien, aunque diga que Dios existe, no cree en Cristo Jesús como su Salvador personal. Porque dice la Biblia: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Palabras de Cristo. Y hay una frase que dice así: Dios ama y quiere salvar al ateo, pero odia y condena el ateísmo. Y si en esta hora, en este lugar, hay alguien que aunque cree en Dios, pero no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y quiere hacerlo, yo le invito a que por favor lo haga y lo manifieste de una manera muy simple, poniéndose de pie. Solamente póngase de pie. Porque ya dijimos que la persona que no cree en Cristo, aunque diga que cree en Dios, es un ateo. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice la Biblia. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que creamos en Cristo para salvación. Mientras la persona no cree en Cristo, aunque diga que Dios existe, es un ateo, porque está negando a Cristo, a quien Dios envió para salvación. ¿Habrá acaso alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal? Porque de otra manera, igual que el ateo, va en camino de condenación eterna. Y si no lo sabía, ya lo sabe. Y que lo único que salva es Cristo. Porque para eso lo envió Dios, pues dice la palabra santa,
que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no se condene en el infierno, sino tenga vida eterna, obviamente en el cielo. Habrá alguien en esta hora que de todo corazón, que ha entendido este mensaje y quiere entregarle su vida a Cristo. Yo le invito a que valientemente se ponga de pie. Es una decisión visible. Recuerde, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero dice, pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Quiere usted recibir a Cristo en su corazón? Póngase de pie, confiéselo delante de todos los que estamos aquí. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por Cristo? Es una oportunidad que Dios le está dando, no yo. Yo solamente presento un mensaje y le presento esta oportunidad a la cual usted puede acceder. Habrá alguien que se ponga de pie y diga, yo quiero recibir a Cristo Jesús como mi Salvador. No tiene que decirlo verbalmente, con ponerse de pie eso está diciendo, quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión por Cristo? Que Dios te bendiga. Quédate de pie un momentito, así ahorita, gracias, para orar por ti ahorita. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión conscientemente delante de Dios? No se fije ahorita los que estamos aquí. Un día, la gran mayoría de los que estamos aquí ya nos pusimos de pie, levantamos nuestra mano, ya hicimos esa decisión. Nadie se burla aquí de nadie, al contrario, estamos deseando que todos los que necesitan la salvación se pongan de pie. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta decisión antes de orar por esta persona? Bien, si no es así, podría estar insistiendo, pero esto no es a fuerza, ¿verdad? El que de veras quiere lo va a hacer. El que no quiera está en todo su derecho, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y voy a pedirte por favor que vengas aquí al frente para estrechar tu mano. Ven aquí al frente nada más. Pásale, no te dejes. Muy bien. Bueno, ella es Berenice, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Beraima. Es que me dijo Ver, entonces yo dije Beraima. No es Berenice, es Beraima. Gracias. Ella acaba de hacer esta decisión por Cristo. Vamos a ponernos en pie, por favor, todos. Y no sé si está aquí el hermano Francisco Morales. De todo no lo veo. Por favor, venga. Gracias, hermano. Le voy a pedir, hermano, que aquí oremos por Beraima. Dele gracias a Dios por la vida de Beraima y pídale a Dios que esta decisión que ha hecho el Señor la confirme con su Espíritu Santo. Vamos todos a orar, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por estos momentos en donde podemos encontrar, Señor, tu amor y misericordia para esta joven, Señor, y ella en respuesta, Señor, de poder aceptar el sacrificio. Amén, Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, porque ella acaba de tomar una decisión tan importante. Y gracias te damos, Señor, porque así dice tu palabra, Señor, que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Amén, Señor. Gracias. En tus manos la ponemos para que a tu corta edad, Señor, el Espíritu Santo la guíe. El Espíritu Santo, Señor, le permita hacer conforme a tu voluntad y que ella, Señor, llegue a ser una buena cristiana. Amén. En tus manos la ponemos, Señor, ahora como tu hija, para que le ayudes a entender, Señor, también el propósito que tienes para su vida. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia que nos tienes. En tus manos la dejamos, Señor, para que hagas tu voluntad en ella, Señor, y también pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Beraima, Señor te bendiga. Pásenle a tu lugar. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga, muchas gracias.